Las historias que te contaré a continuación tienen un componente en común tan interesante como pavoroso: los maleficios. ¿Hasta qué punto una maldición puede destruir tu vida? Estas historias tal vez te den una respuesta. La primera historia es la de Rhoda Derry, que nació en el condado de Adams. Ella era hija de un granjero que tenía una posición económica estable y ella era una mujer hermosa. Durante sus años de adolescencia, ella fue cortejada por un apuesto granjero de una familia vecina de granjeros. Los padres del granjero estaban en completa oposición hacia la relación de Rhoda con su hijo, así que en un acto por prevenir que la pareja se casase, la madre del muchacho amenazó a Rhoda con hacerle brujería para que fuera poseída por un demonio si no se negaba a casarse con su hijo. Rhoda estaba tan horrorizada por la amenaza que comenzó a mostrar signos de una persona a la cual había poseído un ser maligno. Una noche, poco después de la amenaza de la madre, Rhoda llegó a la casa, saltó hacia la cama y se quedó allí con su cabeza dando vueltas como un trompo, y declaró que el Old Scratch estaba persiguiéndola. Por un tiempo, ella fue cuidada por sus seres queridos y sus padres, hasta que ellos no tuvieron más opción que enviarla a Leathencombe House, donde debido a las condiciones inhumanas, ella comenzó a actuar más extraño. Por si fuera poco, ella vivió durante muchos años en una cesta llena de paja y cuidada por los mismos pacientes del centro. Sus piernas crecieron tanto que sus rodillas casi llegaban a tocar su barbilla. Sus músculos se tornaron tan atrofiados que le era imposible mover sus piernas o su cadera. Tiempo después, la cesta fue cambiada por una caja de madera con aberturas a los lados para que los desperdicios salieran, que los ratones y otros insectos aprovechaban para crear nidos y alimentar a sus crías en los desperdicios de Rhoda. Rhoda, con sus grandes uñas, se rascaba los ojos hasta que quedó ciega. Con sus puños ella se golpeaba la frente hasta que sus 2 dientes frontales fueron eliminados. Perdió su habilidad para hablar y cuando era puesta en el suelo, ella comenzaba a croar como rana. En 1904 fue sacada de allí y puesta dentro del Barton Vale Asylum, donde murió. La próxima historia es la de Carmen Winstead, una joven norteamericana estudiante de secundaria que no parecía tener muchos amigos y que, según contaban, había sufrido un terrible accidente. Sin embargo, la historia de la maldición de Carmen Winstead iba más allá. Aunque terrible al principio, a medida que se avanzaba en ella, se tornaba más tenebrosa y llegó a aterrorizar a más de un internauta. Carmen Winstead era una joven estudiante de secundaria, la mejor de su clase, pero también la más solitaria. No tenía muchos amigos, justo en una época de la juventud en donde hace tanta falta la amistad. El día en que comenzó la leyenda de la maldición de Carmen Winstead, el director de la escuela había comunicado a todos los alumnos y al personal que se realizaría un simulacro de incendio para poner en práctica las habilidades de los estudiantes en caso de algún accidente. Siendo así, cuando sonó la alarma, nadie se extrañó y todos salieron de sus respectivos salones en calma. Los estudiantes, junto con los profesores, se concentraron en el patio principal. Era una de esas mañanas calientes en las que el sol parece reprocharnos algo, y el calor sumado al aburrimiento típico de cualquier joven en medio de estas actividades abrumaba. Fue en ese momento cuando a un grupo de 5 amigas que pertenecían al mismo salón de Carmen Winstead se les ocurrió la broma de empujar accidentalmente a Carmen en una de las alcantarillas cercanas. La idea era que cuando llegara el turno de Carmen a la hora de pasar la lista, estas se podrían burlar de ella. «Carmen Winstead, ¿dónde está?», preguntaría el profesor. «Carmen está en la alcantarilla», dirían las niñas, y entonces estallarían en la risotada general entre los muchachos. Incluso se les llegó a ocurrir que luego podrían bautizarla como la chica de la alcantarilla.
las 5 amigas pensaban que iba a ser una simple broma pesada. Así que con inocencia y a su vez con malicia, se acercaron a Carmen y la fueron rodeando poco a poco, hasta que cuando ella menos lo esperaba, la empujaron por la alcantarilla y Carmen Winstead cayó. Entonces, cuando el profesor la nombró, las chicas dijeron: «Carmen se encuentra en la alcantarilla». Acto seguido, todos comenzaron a reírse, pero las risas se detuvieron abruptamente cuando el profesor, tras asomarse por la alcantarilla para buscar a Carmen, lanzó un grito de espanto y se llevó las manos a la cabeza. Su rostro era la viva imagen del pánico, y no era para menos, pues en el fondo de la alcantarilla lo que se veía era el cadáver de Carmen Winstead con el rostro destrozado. Al caer, se había golpeado con la escalera metálica y su rostro se había raspado con el asfalto. Abajo solo había un cuerpo muerto. Todos quedaron atónitos. Lo que había empezado como una simple broma terminaba en un asesinato. Al lugar de los hechos se apersonó la policía y tras otear el cadáver se dispusieron a hacer las averiguaciones pertinentes, entrevistando a todos aquellos que pudieron haber estado involucrados en el asunto. Sin embargo, la policía dio pronto el caso por cerrado, catalogándolo de un desgraciado accidente, después de escuchar los testimonios de las muchachas que habían empujado a Carmen Winstead, pues éstas habían declarado haber visto a Carmen resbalar y caer en la alcantarilla por accidente, que les había parecido muy gracioso en principio. El asunto hubiese quedado allí, como una pequeña tragedia juvenil, y seguro que con el tiempo se hubiese olvidado. Pero semanas después del asesinato de Carmen Winstead, empezaron a circular unos extraños correos electrónicos anónimos entre los alumnos y profesores de la escuela, bajo el título de «Ellos la empujaron». En el mismo, una persona anónima advertía que Carmen Winstead no había caído accidentalmente, sino que había sido asesinada por varias personas, y que en caso de que los culpables no asumieran su responsabilidad, iban a sufrir terribles consecuencias. A esto, en el colegio se le empezó a llamar la maldición de Carmen Winstead, pero lejos de ser tomada en serio, se trató como una simple broma de mal gusto de algunos de sus compañeros. De nuevo, lo que en un principio causó risas iba a terminar de una forma más trágica de lo esperado. Una noche, mientras la artífice de la broma contra Carmen se echaba una ducha, comenzó a escuchar una risa extraña. Ella también había recibido el correo titulado «Ellos la empujaron». Confundida, cerró la regadera para intentar averiguar de dónde provenía y, para su horror, descubrió que las risas parecían no venir de ningún lugar y de todas partes a la vez, tal vez de las paredes o de su cabeza. Asustada, se secó y vistió rápidamente y se fue a dormir. Alrededor de las 3 de la madrugada, una hora famosa por la sensación de inquietud que genera, los padres de la muchacha escucharon algunos sonidos raros que provenían de la habitación de su hija. Pero cuando se asomaron en la alcoba para revisar, descubrieron que su niña no estaba allí. Comenzaron a buscarla por todo el vecindario, desesperados, pero no obtuvieron éxito. No fue hasta la mañana siguiente que un vigilante hizo el terrible descubrimiento. En la misma alcantarilla que había muerto Carmen, estaba el cuerpo sin vida de esta joven. A partir de entonces, ya nadie en la escuela se reiría de la maldición de Carmen Winstead, y todos se tomarían el correo de «Ellos la empujaron» más en serio. En pocos días, otras 2 de las otras 5 chicas responsables de la muerte de Carmen Winstead fueron encontradas en el mismo lugar, lo que llevó a que se clausurara la alcantarilla, sellándola con unas rejas que quedaron soldadas, impidiendo definitivamente cualquier otro caso similar. Todo parecía indicar que estas chicas se habían suicidado, pero después ocurrió algo más tenebroso.
Otra de las 5 amigas fue encontrada en el mismo hoyo y las rejas de la alcantarilla habían sido arrancadas, aparentemente por alguien con una fuerza sobrehumana. Para entonces se podía oler el miedo de la última muchacha con vida. Después de este acontecimiento, la policía puso vigilancia continua en esta alcantarilla, pero esto no evitó que poco tiempo después apareciera la 5ª muchacha, aunque en una alcantarilla distinta. Por más que la policía investigó el asunto, nunca logró dar con alguna evidencia que indicara asesinato, y tuvieron que cerrar los 5 casos como suicidios aislados. Después de estas muertes, la situación en el pueblo pareció calmarse, pero según cuenta la leyenda cibernética, todo aquel que no crea la historia de la maldición de Carmen Winstead sufriría el mismo destino. La maldición de Carmen Winstead fue una de las cadenas perturbadoras online más populares de aquel año y estuvo circulando por correo electrónico durante meses. A través de los años, ha tenido sus repuntes a través de Facebook, provocando repelús junto a la frase "ellos la empujaron". Quizá la razón de su popularidad fue sobre todo lo que miles de personas la compartieron por internet ante el temor de que pudiera hacerse realidad. Supongo que voy a empezar por una historia que se remonta a mis 5 años, en el verano del 2000. Visitamos a mis abuelos en Córdoba. Vivían en medio de las sierras, alejados de todo. Los sábados solíamos ir en 2 autos con mis tíos, mi hermano y mis padres, a un balneario del pueblo más cercano para pasar el día. Luego en la noche nos quedábamos a disfrutar de las fiestas organizadas por la municipalidad. Uno de esos sábados, mi hermano y yo, agotados de jugar todo el día y de estar en la piscina, empezamos a quedarnos dormidos. Entonces uno de mis tíos se ofreció a llevarnos de regreso a las sierras, en el auto con mis bisabuelos y abuelos, y luego volver. Era un viaje de 30 minutos de ida y vuelta. Empezamos el ascenso por las sierras en el auto. De camino hay un altar grande dedicado a un santo local, llamado el Gauchito Gil, ubicado justo donde empieza un camino recto y largo que lleva a una antigua iglesia, al lado de la cual hay un cementerio. Al llegar al altar, mi hermano ya estaba completamente dormido. Yo iba cantando canciones con mi tío cuando de repente vimos a un lado del camino a un hombre con 2 mujeres caminando hacia la iglesia. Recuerdo que al pasar a su lado, él me miró a los ojos y me saludó con un gesto. No pensé nada raro en ese momento. Lo extraño ocurrió al doblar por la iglesia. Vimos a ese mismo hombre y a las mismas mujeres caminando. Era imposible que nos hubieran adelantado, ya que ellos iban a pie y nosotros en auto. Sentí mucho miedo y me quedé callada. Mi tío me tranquilizó diciendo: "Quédate tranquila, no pasa nada, vamos a orar". Me sentí más calmada después de hacerlo y pedir protección a Dios, pero la historia no terminó allí. Al día siguiente por la mañana, fuimos al pueblo con uno de mis abuelos en el auto, y al doblar por la iglesia, vimos a lo lejos patrulleros de policía, un camión de bomberos y una ambulancia. Al pasar, vi a un hombre colgado de un árbol. Se había quitado la vida. Él era el mismo hombre que habíamos visto la noche anterior. Mi tío me hizo prometer que no contaríamos nada a nadie para no asustarlos, y así lo mantuvimos en secreto hasta que cumplí 19 años, cuando alguien recordó al hombre que se había colgado ese verano. Mi tío y yo nos miramos de forma extraña, y todos lo notaron y nos preguntaron, así que decidimos contar lo sucedido. En 2021, nuestra abuela paterna falleció de manera repentina, lo que fue un golpe duro para todos nosotros. Unas semanas después de su funeral, mi padre, madre y hermana viajaron al Estado de México para asistir a un evento conocido como Levantamiento de Cruz. Un año después, en 2022,
mi hermana consiguió empleo en un restaurante en la colonia Condesa de la Ciudad de México. Fue allí donde vio por primera vez al fantasma. Lo describe como un hombre muy alto, de aproximadamente 2 metros, calvo, con ojos azules y sin boca. Parece un vagabundo por su vestimenta, una camisa marrón y una gabardina de piel verde, ambas prendas bastante sucias. Al principio solo lo veía en el restaurante por las noches. Tiempo después, renunció a ese trabajo por motivos no relacionados con el fantasma. Sin embargo, en marzo de este año 2023, durante una visita, nos confesó que ese fantasma había comenzado a aparecer en su casa. Dice que al principio se asustaba al verlo, pero ahora se ha acostumbrado. Según ella, el hombre aparece por las noches en la puerta de su habitación, quedándose de pie, mirándola fijamente sin expresar emoción alguna. Pero hay algo nuevo. Cuando apaga la luz, en lugar de la sombra del hombre, se ve la de un gran perro o lobo erguido. Al encender la luz, vuelve a aparecer el hombre alto. Al apagarla, la sombra del animal regresa. Mi hermana asegura que la mirada del hombre no transmite ninguna emoción, que no tiene pesadillas con él y que el ambiente en la habitación no cambia. No sabemos qué o quién es este hombre que aparece ante mi hermana, pero ella cree que se trajo al fantasma desde el día del levantamiento de la cruz de nuestra abuela. En mi familia siempre hemos sido muy sensibles a lo paranormal, aunque no sabemos si es por nosotros o por la casa. La historia se divide en 3 partes, ya que sucedieron en un corto periodo de tiempo y parecen estar vinculadas a la misma entidad. Para aclarar, yo y mis hermanos dormimos en una casa y mis padres en otra, ambas situadas en el mismo terreno. Un día mi hermana, que entonces iba a la escuela por la mañana, me contó que escuchó a alguien arañando la puerta de la casa de mis padres. Pensé que podría ser el gato, pero ella dijo que el gato estaba dormido dentro de la casa. Tiempo después, me quedé cuidando la casa de mis padres, ya que mi mamá tenía que hacer unos trámites y mi papá tenía que trabajar. Eran las 6 de la mañana. Mi madre ya se había ido y mi padre estaba a punto de irse. Él me dijo que cerrara bien la puerta y que gritara si pasaba algo, ya que mis hermanos estaban en la casa de enfrente. Después de que mi padre se fue, me puse a ver dibujos animados y de repente comenzaron a golpear la puerta y a empujarla. Pensé que era uno de mis hermanos mayores, a quien llamaremos Hugo, y pregunté: «Hugo, ¿eres tú?». El ruido cesó, pero luego la cama empezó a moverse desde abajo. Aterrada, traté de convencerme de que era un temblor, aunque solo se movía la cama. Una mañana Hugo llegó para preparar el desayuno y le pregunté si había sentido el temblor, a lo que él respondió con un «¿Hubo temblor?». Cuando mi madre llegó, le conté lo que sucedió, pero no le prestó atención. Sin embargo, lo peor estaba por llegar. Tiempo después, fui a la casa de mis padres como todas las mañanas, y mi madre me preguntó si estaba bien. Le dije que sí y le pregunté por qué lo decía. Ella me contó que mi padre se había despertado asustado a la madrugada, preguntando por mí, pero ella le dijo que yo estaba durmiendo, y él le pidió que no me dejara sola. Mi madre tenía que ir a cambiarle el vendaje a mi abuelo, quien había sido operado. Solía llevarme, pero esa mañana no lo hizo. Me quedé en cama. Al llegar a nuestro cuarto, mi hermana me dijo que había visto algo en el comedor. Al principio pensé que era el gato, pero años después, recordando esta historia, me di cuenta de que lo que estaba en el comedor no era el gato. Fuimos a la casa de mis padres y mi hermana empezó a hacer el desayuno. En un momento salió afuera y la seguí porque seguía sintiéndome incómoda. Después de un rato volvimos adentro. Mi hermana llegó a la puerta de la otra habitación que siempre está abierta y empezó a gritar: «¡La niña!
y corrí hacia donde yo estaba. Le dije que no me asustara, pero ella me dijo que corriera. Corrimos hasta el frente del terreno y nos quedamos ahí. Decidimos despertar a uno de mis hermanos que no tenía miedo a nada y no creía en lo paranormal, ya que nunca había visto ni escuchado nada raro. Fuimos a despertarlo, pero no lo hizo, a pesar de que lo movimos y llamamos, lo cual era raro, porque era muy sensible al ruido cuando dormía. Entonces le dije a mi hermana, vamos a entrar, vas a abrir la ventana, él le tiene miedo a la luz del día. No sé de dónde saqué esa información, pero la había escuchado alguna vez. Entramos y mi hermana hizo exactamente eso. Nos quedamos sentadas hasta que llegó mi madre y le contamos lo sucedido. Y sorprendentemente, me creyó. Mi madre se aseguró de no dejarme sola por el resto del día. Ni siquiera fui a la escuela y me llevó a una capilla a pasar la tarde. En la noche, fuimos a la casa de mi abuelo y le pedí a mi madrina que me dejara dormir allí, porque estaba aterrorizada y no quería volver a casa, pero no me dejó. Días después, mi madrina contó que el bombillo de su habitación reventó sin razón alguna ese mismo día, cuando yo quería quedarme a dormir. Luego otro día estaba por irme a la escuela y vi que mis hermanos estaban hablando de algo y les pregunté qué pasaba. Mis hermanas me contaron que la noche anterior vieron a una niña en mi cama buscando algo, y no era yo. En ese momento mis hermanas y yo juntamos las camas para ver películas y dormíamos las tres juntas. Y mi cama, que era la parte superior de una litera, quedaba vacía. En ese momento supe que la niña o lo que fuera me había estado buscando a mí. Cuando mis padres se divorciaron, mi hermana y yo nos mudamos a vivir con mis abuelos maternos. Su casa está ubicada justo frente a un cementerio, con la entrada de la casa mirando hacia la entrada del mismo. Pensé que vivir allí implicaría muchas experiencias paranormales, pero en realidad es un lugar muy tranquilo. Sin embargo, mi abuela nos ha contado que los vecinos le decían a su suegra que cada vez que pasaban por la casa en la madrugada, siempre escuchaban voces hablando. Mi bisabuela respondía que eran los muertitos que cuidaban la casa. Aunque a veces he escuchado ruidos, siempre he pensado que eran los gatos callejeros que entran a mi casa en busca de comida. Pero bueno, ahora cuento lo que pasó. Esto sucedió en la madrugada. Mi hermana y yo aún no nos habíamos dormido. Todos los demás ya estaban durmiendo. Cerca de las 2 de la mañana, fuimos juntas al baño a lavarnos los dientes. El baño está junto a la puerta de la entrada. Mientras nos lavamos los dientes, escuchamos muchos ladridos de perros y entre ellos un lamento. Escuché claramente a una mujer llorando. Justo cuando se escuchó esto, los perros se callaron. Volteé a ver a mi hermana y nos quedamos mirando confundidas, sin saber si era real o nuestra imaginación. Las dos lo escuchamos, pero no estábamos seguras. Le pregunté, ¿escuchaste algo? Y ella me dijo, creo que entre los ladridos escuchamos mal, pero no creo. Aún así, movida por la curiosidad, decidí asomarme por la mirilla de la puerta. No vi nada ni en la calle ni en el cementerio, pero justo cuando me di la vuelta, escuché a una mujer llorando detrás de mí, muy cerca, como si estuviera literalmente detrás de mí. Se me heló la sangre y no me pude mover. Mi hermana estaba en shock, y cuando pudo reaccionar me gritó, ¡corre!, y salió corriendo. Yo la seguí, fue la única vez que no pude encontrar una explicación lógica. Nunca antes había tenido una experiencia así. Había escuchado ruidos antes, pero nada como lo que creo que era un espíritu o la Llorona. No sé. Fue muy perturbador en ese momento. Simplemente surrealista. Aún lo recuerdo y me da escalofríos. Y esto ha sido todo por hoy. Recuerda que si te gustan nuestros videos, puedes apoyarnos con un like
suscribiéndote a nuestro canal y haciendo clic sobre la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos contenidos. Hasta pronto.